Bueno, en esta primera parte la idea es tener una charla con vos y que nos cuentes un poco tu historia. Y bueno, le voy a pedir a los compañeros que están acá que cierren sus micrófonos para poder, por las dudas de que no que haga ruido, ahí estamos. Eh, Vamos a arrancar entonces. Primero, ¿por qué el cine, Franca? ¿Por qué el cine y no otra cosa? ¿Qué fue lo Mm. que determinó que esta mujer que nació en General Pico La Pampa un 24 de diciembre, interesante, crístico lo tuyo, así como, ¿no? Sí, Eh, pues, no me llamo Natividad ni una de esas cosas. Así que, ¿qué hizo yo digo, a ver, siempre cuando uno se dedica al cine o a cualquier cosa, siempre hay algo que es lo que enciende la chispa. Yo digo, el efecto Ratatouille. ¿Viste la película Ratatouille? ¿Viste cuando come el bocado y la cabeza le hace... Tal Bueno, cual. ese es el efecto Ratatouille. En el caso mío, yo me dediqué al cine y primero entré por la crítica y fue entrando por otros lados, hice todo lo que hice. Y la culpa, el primer texto que escribí cuando estaba estudiando crítica de cine fue: la culpa la tuvo Amadeus, porque Mm, a mí Amadeo. me hizo así la cabeza. Cuando vi a Amadeus tenía 13 años, más o menos, por ahí. No, menos, porque no me dejaban entrar al cine porque era prohibida para 13. Hinché tanto que mi madre me llevó a ver Amadeus y la Sí. cabeza me hizo... Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Franca decidiera hacer primero cine y después documentalista? Me remonto un poco a los orígenes entonces. Dale. Como vos contaste, bueno, yo nací y me crié en General Pico, en La Pampa, un pueblo del norte, en la llanura pampeana, y vivía frente al cine. Vivíamos en el centro, en una casa que tenía enfrente el cine. Y obviamente era muy amiga del dueño del cine. Pico tiene una particularidad, que fue que durante toda mi infancia y hasta ahora, con una baja, si bien en una población cuando yo era chica de 25.000 habitantes, había tres cines, pero no tres cines chiquitos, tipo microcine, no, cines de 500 butacas, el cine Gran Pampa, el cine Ideal y el cine Centenario. Eh, y, y no solo había tres muy buenos cines, sino que había muy buenos programadores de cine. Y entonces, eh, desde pequeña, bueno, nada de eso, me gustaba mucho cruzarme al cine a ver películas que inclusive por ahí, si eran prohibidas, tenía alguna licencia para poder entrar y siempre fue un mundo fascinante, demasiado fascinante como para pensar que yo podía acceder a ese mundo, por lo menos en mi cabeza de persona, digamos, de familia numerosa, clase media baja se llamaba en ese momento, mi mamá docente, mi papá trabajador circunstancial de lo que fuera saliendo. Eh, y entonces creo que en mi cabeza de esa generación donde el cine todavía no era una tecnología accesible para cualquiera como lo es ahora, que cualquiera puede hacer una película con un teléfono, ni siquiera en lo más remoto se me presentaba como una alternativa. Sí, por ahí desde estudiar cine, desde la crítica, como decías, y sobre todo de poder contar historias por ahí más desde el periodismo y desde el periodismo documental. Entonces, bueno, primero me formé desde un lugar más periodístico, de trabajo en los medios, en la radio, hacía documentales para radio, documentales para televisión, y en un momento ese clic tuvo que ver ya viviendo en Buenos Aires y haciendo un salto como muy grande, pero digamos, ya para los medios de La Pampa empecé a hacer documentales, ni bien terminé el secundario, porque mi idea era poder irme a Francia y entonces trabajé ya en televisión a los 18 años y pedí hacer documentales. Y después trabajé con un grande de la televisión pampeana, que era una especie de nosotros mismos, el programa que hacía Vaca, pero a nivel pampeano. Nosotros mismos se llamaba justamente el programa este, como Historias de la Argentina Secreta, pero de La Pampa, digamos.
Eh, y entonces ahí arranqué primero con la cosa documental, que me resultaba fascinante, pero no dejaba de sentir que era algo como muy superficial o muy de ir a las cosas puntuales que podrían llegar a sostener la audiencia o que fueran, ¿no? Eh, no historias mínimas que por ahí me interesaban más, pero que por ahí no tenían, no les iba a interesar el canal o ese tipo de cosas. Y ya viviendo en Buenos Aires y habiendo estudiado acá, empecé a participar de unos ciclos de cine que se siguen haciendo hasta ahora, que son los Doc Buenos Aires, eh, que es un festival de cine documental realmente interesantísimo. Ahora justo acaba de terminar este año, eh, la edición de este año, y a partir del doc, que en ese momento aparte tenía una parte, digamos, de participación local, en el sentido de que uno presentaba proyectos, tenía una parte que era de panorama de cine mundial a nivel documental, y después otra donde uno presentaba proyectos y tenía que trabajarlos para ver si recibía financiamiento. Y ahí tomé conciencia que con mis proyectos documentales tenían como hasta ese momento, una clara herramientas narrativas como más bien televisivas, digamos. Y lo que el doc me permitió fue descubrir el documental cinematográfico, que es una película en sí misma, y que sí me permitía, digamos, contar desde un punto de vista, un recorte, una mirada particular, algo que en definitiva iba a respetar las leyes del cine y no tanto las de la información, la investigación, la rigurosidad de tratar de ser objetivos a la hora de contar las Sí, cosas. otro lenguaje, digamos. Otro lenguaje, exacto. Y entonces empecé a descubrir ahí películas que ahí como fue un poco como vos decís, mi Amadeus, ¿no? Decir, wow, esto se puede contar de este modo, con estos tiempos, puedo usar la voz en off de tal manera, puedo contar Y historias que no necesariamente sean para el mainstream, puedo meterme en claro, mundos que me interesan mucho ¿y cuáles más. fueron? Tirame, digamos, tres de esas películas que, sobre todo documentales, que hicieron tuk. Mira, no soy muy buena para recordar nombres, pero me No, pero alguna acuerdo que la historia, película algo. las de Depardón Ujú. me encantaron y entre las que recuerdo de Depardón está, bueno, vos quizás tendrás en mente el nombre, pero es como la que hace en el hospital este psiquiátrico, y Sí, después una mucho más reciente que es hermosa y que les recomiendo ver porque creo que está en YouTube, eh, que es la trilogía que hace en relación a los mundos paisanos. eh, bueno, después prometo pasarles el nombre porque es muy bien. hermosa. Se llama Retratos Paisanos y se mete en el mundo del campo hoy en Francia, donde obviamente quedan muy pocos personajes que todavía trabajan, digamos, sus pequeñas parcelas de un modo bastante rústico. Y bueno, todo esto de la globalización y la Comunidad Económica Europea, que ha hecho que en vez de comprar la leche a los tambos franceses se traiga desde otros lugares del mundo, etcétera, ha hecho que esos mundos queden como reducidos a personas muy grandes y bueno, el Sí, problema sí, que a acá también tenemos, ¿no? Que corporaciones y no a la gente. Claro, que los jóvenes se vayan a otros lados, ¿no? Y claro. abandonen Y el terminan trabajo en el haciendo tal vez campo. otras cosas que no es lo que Mm. terminan Bueno, expulsados, pero digamos. claro, lo que tiene el perdón de hermoso en esa película es que eh, lejos de todas las modas de los documentales de autor y todo eso, él se instala con su cámara frente a los personajes y establece vínculos como muy hermosos con ellos, ¿no? Bueno, también pienso en Nicolas Fliver, en las películas de Fliver que me encantan. Eh, la más conocida de todas, seguramente ya la vieron, que fue Ser y Tener, Ser o Tener, Ujú. Être et Avoir. Y Sí, sí. después me gustaron un montón. Me había una documentalista canadiense que me gustaba muchísimo, ella se llama Catherine Martin, que había hecho una película que se llama Ocean, y Ocean es un tren que recorre todo Canadá desde el este hacia el oeste, y en esos trenes que también están como en vías de extinción, ¿no? Pero que tienen los camarotes, todo, y hace ese viaje desde ahí con una cámara documental. Eh,
Bueno, nada, ahí les tiré algunos de los nombres de las personas que Bien, me... bien, bien. Em, a ver, vamos a hacer como un repaso de tu historia como documentalista. Vamos a, así vamos, digamos, para después llegar a la película que compartimos en el taller. Y, y bueno, y arrancamos tu historia, bueno, como tu ópera prima, como Atrás de la Vía. Eh, Ujú. ¿Por qué Atrás de la Vía? Bueno, ¿Por qué, no digamos, para vamos, otras esto va a personas, ser una charla de por vamos qué. desde el... Sí, no hay problema. Si hay otras personas, como creo que sí es el caso, que viven en las provincias, en muchos pueblos de provincia, sobre todo los que se crearon a partir de las estaciones de ferrocarril, hay como una división social, geográfica, cultural, entre el centro y atrás de la vía. Y eso ya marca toda una identidad de las familias que viven de un lado y del otro. En este caso, toda la familia, mi familia, digamos, la rama paterna, mi abuelo era ferroviario y vivía, por supuesto, atrás de la vía. Y Atrás de la Vía es una película sobre la casa de mi abuela, sobre mi abuela en sí misma, que es la única persona de la familia que quedó viviendo en ese pueblo y que para mí tenía que ver con, digamos, la película parte de un ritual que se sostuvo a lo largo de toda mi infancia, adolescencia, y cada vez que cada uno de nosotros volvía a pico, que es que mi abuela preparaba los tallarines amasados. Entonces, el disparador de la película fue, en principio, que, dado que ninguno de la familia, ninguno ni ninguna, ningune de la familia había aprendido su receta, al menos democratizarla y filmarla para que, formando parte de una película, pudiera ser, El ritual. pudiera ser descifrado o que esa receta se popularizara y cada cual pudiera hacerla, ¿no? Dado que ninguna de nosotras había podido, mi abuela tuvo dos hijos varones y sus nietos ninguno aprendió tampoco. Entonces, ese fue como un poco el disparador y después la película lo que muestra es como es un viaje a verla y la repetición de ese ritual cuando en la misma mesa en la que años anteriores había hasta 10 15 personas, ahora hay solo dos, ella que Dos. los hace y la persona que la visita, ¿no? Y esa cosa de no salir del interior de esa casa, en la vía, que era como su pequeño reino, de hecho en la película en el único momento que sale conmigo es para que Para el vayamos juntas cementerio. cementerio, tal Bien. cual. Y bueno, fue una experiencia como muy artesanal, digamos, post-Doc Buenos Aires, de decir, a ver, con los elementos que yo tengo, que eran Sí. apenas una cámara y algún micrófono poco profesional, qué historia puedo contar y me lo tomé muy en serio. Fue una película que si bien el relato parece que fuera un viaje, me llevó como 3 años hacerla. Eh, y tenía que ver con eso, ¿no? Con esa comunicación con ella, que era, iba más allá de las palabras, porque de hecho yo tenía un poco como magnificado, ¿no? El tema de la receta de los tallarines y esperaba que eso tuviera como una cosa, una carga metafórica o poética. Y decía, bueno, voy a ver, contame cómo es la receta. Y me decía, es muy simple, si vos mezclás 3 huevos, un kilo de harina, una cosa de aceite, te salen sí o sí, después lo cortás finito y ya está. Y O ya sea está. que a nivel poético ya me rompía mi teoría cinematográfica en el primer acto. Entonces me di cuenta que había cosas mucho más lindas para contar desde esos espacios que yo compartía con mi abuela, desde la imagen, que, más que desde las palabras, porque mi vínculo con ella a su vez nunca había sido por ahí o sea, sus preguntas eran siempre las mismas, como, bueno, ¿y vos cómo andás? Pero bueno, nunca se metía demasiado en terrenos muy personales, Ujú. algo que yo siempre respeté y tampoco quise pasar esa valla, eh, pero a su vez era de una profundidad enorme. De hecho, fue con la abuela que yo siento que tuve el vínculo más fuerte y que me sentía más comprendida. Ajá. Eh,
es loco porque durante mucho tiempo hablar de esa película siempre me emocioné y ahora me estoy de nuevo sucediendo cuando ya pasaron, imagínense, una película Bueno, de pero todo. tiene que ver con esta historia tuya y creo que es interesante porque arrancás tu historia como directora con esa película y me faltaron de ver dos de tus películas, después vi todo. A ver. Me faltó ver Liniers y me faltó, bueno, Vinci, que es la próxima, la última que todavía está en postproducción, y Miró, que me la dejé, Miró me la dejé especialmente para disfrutarla en otro momento. Después Mm, lo otro lo vi todo. Y lo que pasa con tu cine es, yo digo que vos construís un cine con contexto. Toda la construcción de tus relatos, vos lográs armar un contexto para después presentar y ofrecerle al espectador lo que querés mostrar. Ahí, hondo. mm, Em, y en toda tu filmografía hay, por ejemplo, están siempre los cuatro elementos, está el aire, está el fuego, está la tierra, está el agua, están los perros, están los gatos, están los planos detalle que le dan a tu cine desde atrás de la vía hasta ahora, está la madera, mm. siempre está dando vuelta a la madera. Eh, Sí, sí. y, y hay como hay un recorrido a lo largo de toda tu filmografía donde uno descubre todo eso. Eh, y no es casual que hayas arrancado con Atrás de la Vida, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo construiríamos, eh, cómo construís los relatos? Después vamos a ir con un poquito más de hacer un ping-pong de las que siguieron después de Atrás de la Vida, pero cómo construir los relatos y cómo te das cuenta dónde está la historia para compartir. Porque, viste, es como decir, hoy me levanto y no, es como, Es lo más difícil. Para mí es lo más difícil, porque eh, incluso la gente que hace documentales todavía confunde y me toca verlo, no lo digo desde un lugar engreído, sino eh, me toca estar muchas veces por ejemplo, ahora en el comité de evaluación de películas documentales en el INCA o en concursos, y todavía hay como algo en el documental que la gente cree que el tema es la película, ¿no? no, Claro, yo tengo un tema alucinante y digo, ¿y sobre qué trata la película? Y la película trata sobre tal persona que nació en tal año, hizo tal cosa, después fue a tal lado, después tal, o trata sobre el accidente en Cromañón que pasó tal día y te cuentan el hecho en sí, no te cuentan la película. Y claro, una película, el relato de una película no es el relato del hecho en sí mismo, sino en qué recorte de eso hace el director para contar o una historia tangencial a esa, o desde qué elementos, desde qué lugar va a acercarse a esa historia. O sea, la película es en sí misma una unidad que tiene un tema que la dispara, pero evidentemente tiene que haber detrás una búsqueda, un desafío del director por querer contar otra cosa, porque si es específicamente contar el hecho de Cromañón, para eso están los documentales de televisión, exacto, para eso está el noticiero. investigación. Claro, sí, los noticieros ponele que, bueno, van a tener un espacio mucho más recortado para poder contar. Pero hay documentales de Sí, investigación de profundidad excelentes en la claro, televisión y eso no busca el lenguaje cinematográfico. Entonces, bueno, encontrar el relato dentro de una película es lo más difícil porque implica encontrar el punto de vista e implica tener como, hacerse como una especie de mapa, digamos, de las herramientas que uno va a usar y del camino que va a intentar recorrer para llegar al punto que se propone. Y eso es como muy complejo. A mí a veces me lleva toda una película encontrarlo. No es que a veces hay películas que son clarísimas, bueno, en mi caso, por ejemplo, del fin del mundo, yo tenía en claro que quería contar un mini relato ahí y entonces todo se fue ordenando en función de eso. Pero a veces, por ejemplo, con Vinci y 7 películas más tarde, eh, sentí que no, siento que es una película que evade el relato lineal, digamos, y bueno, y también es un desafío, digamos, cómo contar esto sin tener
un sostén que me genera como un colchón sumamente, por lo menos para el espectador, de una película mucho más sencilla y cómoda porque estamos esperando que eso evolucione y termine en Claro, algo, ¿no? Lo sí, que todos sí. necesitamos, ¿no? Ese micro relato que desde niños esperamos cuando nos cuentan un cuento, cuando nos vamos a dormir, ¿no? Y bueno, y hay películas documentales en las cuales eso se encuentra y está muy claro y otras donde no es tan evidente. O sea que la construcción de ese relato es lo que más tiempo me lleva. A veces me cruzo con temas que me resultan interesantísimos, pero digo, no tengo una persona, no tengo un disparador o algo que sea lo suficientemente potente como para que yo le haga frente, Para que digamos. haga Entonces, foco, claro. Sí, es bueno, en cada interesante. película igual un poco lo que vos decías al comienzo, ¿no? Los elementos en común. Después, por más que uno se van al marote tratando de descubrir formas nuevas de contar y eso, después siempre va a haber elementos que de algún modo u otro se Claro, pues es tu vinculan pincel, además, es tu pincel, es tu esencia. Digamos, son siempre como hay. preocupaciones internas que cada uno tiene. Por ejemplo, a mí, yo siento, después igual de haber hecho varias películas, ¿no? Pero sentí que hay algo como que de algún modo tiene una conexión que es algo que a mí me fascina y que de un modo u otro aparece hasta en la película que vamos a ver hoy, ¿no? Que es el vínculo que cada ser humano tiene con el territorio que le toca vivir. Y ese vínculo a veces es muy hostil y termina transformándose en una película como es Al fin del mundo, como es Totem, digamos. Y porque también el modo en que uno trabaja es un modo de enfrentarse a su propio territorio, de enfrentarse y de vivirlo, ¿no? El hecho de, no sé, estar abajo de la lluvia cortando un árbol de 5.000 años, Sí, le digamos. contamos, le compartimos a los compañeros que Totem, que es la película que Frank hizo en el 2013, tiene que ver con la historia de un tótem que estaba en la Plaza Canadá en Buenos Aires y que se decide, hecho por la familia Hunt, y que, bueno, estaba en decadencia, estaba. Entonces el gobierno decide encargar un nuevo tótem también a la misma familia, bueno, y hay todo un proceso, y cuenta esa historia, eh, que, bueno, también eso, otra cosa que tiene tu cine es que tiene que ver con la tradición. Siempre hay tradición, esa es la Ah, palabra. Está la tradición y está la familia, siempre está la familia, siempre y la hay. propiedad, ¿Eh? la tradición, la familia y la propiedad y me muero. No, Pero no, pero bueno, digo, sobre vos fíjate que, ponen en cuestión estas cosas, evidentemente, sí. a ver, yo no creo que hay muchas cosas que no son planeadas. Cuando uno No, filma, eh, a ver, yo siempre digo, la diferencia entre el documental y la ficción es que nosotros, vos como documentalista, yo también como documentalista, trabajamos con la verdad. Entonces, en cambio, en la ficción uno trabaja con el verosímil, o sea, que es lo que parece verdad, pero no es verdad. Entonces uno puede inventar y jugar. La potencia del documental es esa, es la de la verdad. Y en la construcción uno eh, se deja como, se abandone y deja fluir. Entonces, más allá que uno maneja y hace cosas, viene alguien y te dice que después, bueno, vamos a estar con los compañeros acá que no hay nada más lindo que te devuelvan lo que les pasa con lo que uno hace, ¿no? Y siempre te sorprende la mirada del otro, porque uno dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a ir por acá, voy a construir esto por acá, y el otro lo dimensiona de un lugar diferente. Y eso me parece que es lo más rico, en el caso de los que nos dedicamos al cine cuando hacemos algo, ¿no? Sí. Eh, yo disiento un poco, pero no porque disiente en el sentido teórico, Ujú. disiento porque en el interés de hacer cine documental me di cuenta que lo que buscaba, lo que me interesaba de ese mundo no era la verdad, que la verdad es que me importa bastante poco si es verdad o no es verdad lo que me Claro. dicen mis personajes, sino el mundo de lo real, digamos. Me parece que es más abarcativo Ah, lo está real bueno.
que la verdad, porque la verdad es algo como muy subjetivo, digamos. Bien, Es como decir bien. que una persona es normal o no es Se normal, digamos. entiende, se entiende. Son como Entiendo. parámetros un poco, Me aparte gustó, lo medio tomo. objetivos, ¿viste? Claro, claro. En Lo cambio, tomo. en el mundo de lo real, nosotros actuamos de nosotros mismos. Ujú. O sea, y lo real lo acepta. O sea, hoy Nuri está acá actuando de un modo, digamos, de participante de una escuela de cine, pero a lo mejor, no sé, si hubiera estado frente a una clase, más allá de que es el mundo actual, el mundo de lo real está actuando como docente y es una imagen de ella que es diferente a la que podemos tener en otro, digamos, no va a estar siendo exactamente igual de Ujú. espontánea que si estuviera frente a su familia. O sea que todos interpretamos roles igual todo el tiempo en la vida. Y es el mundo de lo real, digamos. Sí, es como esa imagen fragmentada de Minujín, que somos todos esos fragmentos, depende con quién estamos, depende del momento, depende de la situación, pero tomo lo que decís porque todos esos fragmentos son reales. Exacto, exacto. Exacto. Bien. Entonces, y bueno, no sé para dónde iba dónde No, estábamos estábamos. hablando de eso, estábamos Ajá. hablando de un poco de lo que, de esta cosa del documental y la ficción, y estábamos haciendo un reconto de lo que venías de tus películas, básicamente. Sí, Después, y no es un elemento menor, porque a la hora de hacer mis películas, yo no, o sea, como en las películas tiene que haber igual una estructura dramática, a veces, digamos, el cine netamente observacional no implica, digamos, poder encontrar esa estructura, porque si no uno tendría que estar filmando absolutamente todo, después decir, bueno, voy a elegir solamente las partes en las que, no sé, amanece, entonces tomo para mi estructura dramática todas las veces que el personaje se despierta y a ver qué hace cuando se despierta. Bueno, eso podría ser una construcción narrativa, ¿no? Pero bueno, si uno quiere contar algo, porque en definitiva, para un director de cine, las personas, los personajes, aún siendo, digamos, de la vida de lo real, son de un modo, o sea, uno es una especie de miurgo que utiliza a sus son personajes, criaturas, son nuestras criaturas. claro, para poder contar determinadas cosas. Entonces, o llegar a transmitir algo, una idea. Y entonces, en esa búsqueda de la estructura dramática también hay puesta en escena en el documental. Digamos, Sí. por más que nos cueste hacer, digamos, suene como, ay, ¿cómo? Entonces en el documental todo no es 100% verdad. No, no es todo No, 100% hay verdad. momentos en que no. No, Claro. bueno, pero digo, a veces, pero yo lo digo sin pudor en el sentido de que, no sé, yo trabajo la puesta en escena, por ejemplo, con Vinci, que es un escultor de 92 años. eh, yo tenía conciencia de que era un personaje súper rico al cual iba a poder asistir, rico a nivel de facetas, ¿no? Porque es una persona que, bueno, que transitó todo el siglo XX, desde lo artístico, que trascendió, pero aparte muy comprometido, eh, desde su humanismo y con una causa política muy en particular en la cual se jugó la vida. Bueno, había como un montón de facetas de él. Pero mi película no iba a ser la vida entera de Vinci, sino que Claro. había como determinadas cosas que sí quería que sí o sí estuvieran en la película. Por ejemplo, una de ellas era qué le pasaba a un escultor ante la situación de tener una obra que no le gustara. O sea, si, ¿qué hacía con eso? Si la tiraba a la basura, si la destruía, si la prendía a fuego, si la rompía a martillazos, digamos. Y eso yo, si yo soy una persona eh, talibana del documental y me pongo a esperar a que suceda en la vida, probablemente suceda cuando ni siquiera yo estoy presente y sea Exacto. un acto que él lo haga escondida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, mira, a mí me gustaría que si en algún momento tenés algo que vos consideres que no está a la altura de tu obra y que, ¿qué haces con eso? Y yo lo quiero filmar, ¿no? Entonces, en definitiva, eso es una puesta en escena, es algo que sucede en la vida de lo real, pero que yo le pido, mira, para esta jornada de Claro. rodaje, haría que, Me gustaría. claro, tal cual, o bueno, esta situación, quiero tener cada pedido eso de registro de la vida, digamos,
íntimo, lo que sea, hay una subjetividad y hay una puesta en escena porque hay una cámara. Entonces, Claro. Sí, uno y hay también un como director director tiene que tener. diciéndole, salvo que uno esté haciendo la cámara, hay un director diciéndole al camarógrafo, mirá, fíjate que quiero el plano de esta forma, que porque, digamos, en la construcción de la cabeza es lo que va a ver el espectador. Entonces, ya ahí estás recortando esa parte de la realidad y es como vos decís. Pero eso no quiere decir que no sea real. Esto que Eso yo no quiere decía, decir que sea ficción, tal claro, cual. No es exacto, ficción, es es él mismo real, haciendo algo que haría solo que ahora lo está haciendo frente a una cámara y eso altera, obviamente, el hecho de que él no está solo, digamos, está claro. siendo consciente. Con lo cual a mí me gustan los documentales donde a veces se evidencia ese intercambio, digamos, con el director, donde no es simplemente la cuarta pared, sino Sí. que es, o sea, la cámara está ahí y hay una relación entre uno y otro. No siempre la evidencio, pero si a veces surge, me parece que está bueno, digamos, Sí, y se nota aclararle ese al juego tuyo espectador también. Digo, se nota también ese juego en algún punto en tus producciones. Eh, bueno, antes, párate, antes de que, porque viste que Zoom tiene como esta cosa de determinada cantidad de no, sí, tiempo. Nos quedan 3 minutitos, después volvemos, siempre el mismo link. no hay Eh, ningún problema. Yo eh, inclusive les voy a avisar que en algún momento me van a golpear la puerta y voy a tener que levantarme a abrirla, por ahí sucede justo ahora cuando cortamos, pero bueno, es igual. dale, dale, no hay problema. Y esta cosa que decías también de. Otra cosa que a mí me pasa con las producciones tuyas es que siempre está el artista. En todas tus películas hay artistas. Hay algo tuyo con el arte y de diferentes tipos de artistas. Incluso hasta en la primera, en Atrás de la Vía, cuando agarrás ese bandoneón que es de tu abuelo, calculo, Sí. eh, ese homenaje al abuelo. Siempre hay cosas, esos detallecitos, que por eso digo, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la familia, pero que vos lo contás desde la tripa, yo digo. Viste que uno por ahí cuando cuenta, pero no es consciente, no es que yo busco, voy a poner esto acá porque quiero generar en. No, es fluir. Y hay directores que uno ve eso y otros no, digamos. Uno le ve la esencia, le ve la tripa, eh, y más allá de que uno en cada película tuya vos buscás cosas distintas y buscás esto que decías, ¿no? De darle una vuelta de tuerca al lenguaje, a la forma de que yo quiero contar, pero siempre está esto, siempre está hay algo que hace que uno vea la película y decir, no, acá está Franca atrás. Se Qué nota lindo. Franca. Y eso es lo más lindo, me parece, que le puede pasar a un artista, que uno pueda descubrir y ver, y viste, cuando hay como un sello. Bueno, se está por cortar, así que vamos a hacer, le damos un tiempito para el que quiere ir al baño y prepárense porque después vamos a abrir el juego y que cada uno comparta lo que les pasó con apuntes del encierro, ¿les parece? Ahí volvemos, Dale, ahí beso. volvemos, ahí volvemos.